Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 1, dice: esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan, y éste da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él se ha dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el pasaje dice amén, y Casa de Salvación también dice amén. Miren, ya vienen las nubes, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Y el pasaje dice sí, amén, y Casa de Salvación dice sí, amén. Dios el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo estaba yo en la isla de Patmos. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecía el sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salían una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y el pasaje dice amén, y Casa de Salvación dice amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, si fuera tan amable de cerrar sus ojos e inclinar su rostro, y vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nosotros nos acercamos delante de ti con gozo y gratitud en nuestros corazones. Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es una guía, es una fuente de ánimo, es una fuente de fortaleza, Señor, para que podamos seguirte conociendo y que podamos seguir siendo moldeados y transformados para parecernos cada día más y más a ti. Te pido, Señor, que la semilla de tu palabra que quede implantada en nuestra alma al día de hoy dé fruto a su tiempo, y que al salir de acá podamos vernos los unos a los otros y decir: ciertamente hoy nos ha hablado el Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Yo sé que cuando nosotros hablamos de Apocalipsis es un libro fascinante, pero de cierta manera es un libro misterioso. Hay muchos supuestos misterios en Apocalipsis, y por eso creo que
lamentablemente muchos cristianos como que le tienen miedo a Apocalipsis, ¿verdad? O no saben bien qué hacer con este libro, ¿verdad? Usted les habla de proverbios y ¡ay, qué lindo! ¿verdad? Les habla de salmos y sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero les decimos Apocalipsis y es así como, uy, ahí sí saber, ¿verdad? Yo no me meto. De hecho, hay muchas personas que creen que es imposible estudiar Apocalipsis sin la ayuda de un experto. No sé si usted conoce gente o ha visto, hay personas en el cuerpo de Cristo que se especializan en enseñar Apocalipsis y por lo general sus enseñanzas son largas y bastante complicadas. Tienen su pizarrón ahí de 3 metros de largo, ¿verdad? Y sus 20 colores de marcadores y ahí le están usted explicando que las 70 semanas de Daniel, pero en verdad son 69, pero en verdad son 50, pero estamos en las 69, pero no estamos en las 60, entonces súmele 5, divídalo por 2, mueva al 1 y dé 3 vueltas, párese en un pie y entonces al final uno dice, bueno, pero ¿cómo está la cosa? ¿Quién al final es la bestia? ¿Cómo está la cosa aquí? Va. Entonces a veces tendemos a complicarnos la vida con este libro y usualmente en tiempos como los que nosotros estamos viviendo hoy, donde hay una pandemia que sucede más o menos a cada 100 años y en donde hay una guerra. De hecho hay muchas guerras y hay guerras todo el tiempo, no sé si usted sabía esto, ¿verdad? Pero solo hay algunas guerras que llegan a las noticias. La mayoría de otras guerras no lo hacen, pero siempre hay guerras. Y entonces usualmente cuando estamos viviendo en tiempos así hay un interés renovado en Apocalipsis. Todo el mundo quiere interpretar Apocalipsis, todo el mundo quiere ver en qué página de la Biblia está el COVID, ¿verdad? Si al final el anticristo está ahora en las Naciones Unidas, si el anticristo es Vladimir Putin, si el anticristo es Bill Gates. Y entonces tenemos este interés renovado y definitivamente Apocalipsis sí habla de cosas que sucederán en el futuro. Pero yo quiero que usted sepa algo que es muy, muy, muy importante y es que el mensaje principal de Apocalipsis es esperanza. ¿Okay? Voy a decir eso otra vez porque eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. El mensaje principal de Apocalipsis es esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro en que hay un llamado a la iglesia a perseverar en tiempos difíciles. Usted sabe que todos los libros de la Biblia tienen un versículo clave que nos ayudan a interpretar el libro. El versículo clave de Apocalipsis es el siguiente, escuche, la frase es esta: el que perseverare hasta el fin será salvo. Ese es el concepto clave de Apocalipsis, el que perseverare hasta el fin será salvo. Por lo tanto, Apocalipsis no es ni debería ser utilizada como una bola de cristal, no es un juego de Ouija o el horóscopo evangélico para ver qué va a suceder en el futuro, porque el mensaje de Apocalipsis se aplica a todas las generaciones, a cada generación. Hay algunas personas que cuando quieren interpretar Apocalipsis quieren hablarlo solo en términos históricos. Entonces ellos dicen todo lo que habla Apocalipsis fue solamente para ellos, no tiene nada que ver con nosotros. Equivocado. Pero del otro lado hay muchas personas que quieren interpretar todo Apocalipsis solo en base a nosotros. No tiene nada que ver con ellos, no tiene nada que ver con la situación en la que ellos están viviendo, sino todo tiene que ver con nosotros. Equivocado, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para todas las generaciones. No sé si me estoy dando a explicar, ¿verdad? Entonces hay personas que lo único que quieren es averiguar quién es el anticristo ahora y quién es la bestia ahora. Entonces, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos de interpretación equivocada de Apocalipsis. Hay personas que porque la bestia tiene 7 cabezas y está sentada sobre 7 colinas, dicen, ajá, eso es Roma, porque Roma tiene 7 colinas. Y entonces es la iglesia católica. Bueno, pero basada en esa lógica, usted sabe que aquí en Shela tenemos una montaña que se llama el 7 orejas. Entonces, aquí en Shela también hay 7 colinas. Entonces, de repente la bestia vive aquí en Shela. Entonces ya se dio cuenta cómo es bastante subjetiva ese tipo de interpretación. Casi cualquier ciudad grande del mundo va a tener características similares a las que se da acerca de la bestia. Los intentos de encontrar Gog y Magog, por ejemplo, ¿verdad? Gog y Magog es Rusia y es China. Bueno,
Está bien, ¿verdad? Pero es interesante porque en la década de los 40, en la Segunda Guerra Mundial, los teólogos americanos decían que Gog era la Unión Soviética y Magog era Alemania, porque eran los dos enemigos de Estados Unidos. Ahora ya no, porque Alemania es aliado de Estados Unidos, entonces ahora es Rusia y China. Pero si le preguntáramos a los cristianos en Rusia quién es Gog y Magog, probablemente no nos dirían es Rusia y China, probablemente nos dirían Gog y Magog es Estados Unidos, ¿verdad? Porque es algo subjetivo. Entonces hay que tener cuidado de no interpretar Apocalipsis solamente para nosotros, sino hay que discernir el mensaje de Apocalipsis y aplicarlo a cada generación. Porque Apocalipsis es una carta. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis es una carta como las demás cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Si usted se dio cuenta, hay un saludo. Yo, Juan, le escribo a las 7 iglesias, ¿verdad? Que están en la provincia de Asia. Hoy día eso sería Turquía. Eso se parece mucho a la forma en que Pablo comienza Gálatas, por ejemplo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y él luego empieza. Y el final de la carta de Apocalipsis, Apocalipsis 22-21, es que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. De igual manera en que Pablo termina sus cartas. Entonces Apocalipsis es una carta. Eso nos ayuda a bajar un poquito nuestros niveles de es una carta. Y está dirigida a estas 7 iglesias. ¿Quieres saber? Le voy a enseñar unos misterios de Apocalipsis esta tarde. ¿Está listo? ¿Quieres saber cuál es la interpretación de las 7 iglesias? Las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿está listo? Son 7 iglesias. No son 6, no son 8, no son 5, son 7. ¿Y qué significan estas 7 iglesias? 7 iglesias. No 7 machos, ni 7 caldos. 7 iglesias. Es una fragancia más cristiana, ¿verdad? Entonces, porque hay personas que dicen que las 7 iglesias son 7 épocas o eras históricas, ¿verdad? En la historia de la iglesia, y entonces dicen que la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, porque es cuando la iglesia perdió su primer amor. No, en toda la historia de la iglesia han habido personas que pierden su primer amor, que regresan, que son restauradas. Entonces son 7 iglesias. Es una carta que Jesús dirige a estas 7 iglesias. Y una de las cosas que Apocalipsis nos muestra, y esto es en lo que me quiero centrar esta tarde, es que la iglesia es muy importante para Dios en los últimos tiempos. Apocalipsis nos muestra que la iglesia es muy importante para Dios en los últimos tiempos. La razón por la cual Cristo murió y resucitó es para formar un solo pueblo, compuesto por muchas personas de todas las naciones, y ese pueblo recibe el nombre de iglesia. En Apocalipsis hay una visión en donde Juan ve un pueblo numerosísimo, dice incontable, de personas de toda raza, lengua, tribu, nación, etnia, y dice todos estaban siguiendo al Cordero y cantando la canción del Cordero. ¿Cuál es la interpretación de esa visión? Esa es una visión de la iglesia. El fruto de la obra de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, esto es importante. La manifestación visible de Dios acá en la tierra es la iglesia. La forma en la que Dios se da a conocer al mundo el día de hoy es a través de la iglesia, o sea, a través de nosotros. A Jesús nadie lo puede ver, al Espíritu Santo nadie lo puede ver, pero a usted sí lo pueden ver. A nosotros sí nos pueden ver. Y entonces, si alguien quiere saber cómo es Jesús, nos deberían poder ver a nosotros. Porque el representante visible de Dios acá en la tierra es Dios. La iglesia es el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo su voluntad acá en la tierra. Eso significa que cuando Dios quiere decir algo, lo dice a través de la iglesia. Cuando Dios quiere comunicar un mensaje al mundo, Dios ya no lo hace realmente a través de ángeles principalmente. Dios no lo hace a través de visiones. Dios lo hace a través de su iglesia. Cuando Dios quiere alcanzar a un grupo de personas, Dios dice, hay un grupo de personas en Quetzaltenango que se están muriendo sin mí, sin conocerme. Yo di mi vida por ellos, yo quiero que ellos me conozcan. ¿Cómo se va a dar a conocer? ¿Él se va a aparecer? No, nos va a mandar a nosotros como su iglesia para ir a alcanzarlos.
Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, como cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos entender la importancia que nosotros tenemos en este tiempo, porque Dios ha utilizado diferentes medios y métodos para comunicarse con los seres humanos a lo largo de la historia, pero ahora el instrumento principal es Cristo hablando a través de su iglesia. Quiero decirle algo que usted ya sabe, pero quiero decírselo de una manera que tal vez usted no lo ha considerado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo sé que usted sabe eso, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usualmente, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, lo hablamos en términos de unidad. Decimos, lo que pasa es de que todos nosotros somos diferentes miembros del mismo cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero tenemos el mismo propósito. Y por supuesto que sí, esa es la forma en que Pablo lo habla en Primera de Corintios. Pero quiero mostrarle una manera diferente tal vez de pensar al respecto de esto. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la parte visible de usted, mi amado hermano? La parte visible es el cuerpo. Usted tiene cosas que no se pueden ver, que son muy suyas, como su alma, por ejemplo, pero nadie puede ver el alma. Pero el cuerpo sí se puede ver. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero que me quiera por mi cuerpo, ¿verdad? Yo quiero que vea mi alma. Pues no podemos ver su alma, lo siento mucho. Podemos ver su cuerpo. Entonces es que yo no quiero es que eso es muy superficial, sí, pero el cuerpo es la parte visible. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es la parte visible de Cristo. Es la parte de Cristo que se puede ver. Y si usted se da cuenta, cuando nosotros describimos a otra persona, siempre la describimos en términos de su cuerpo físico, ¿verdad? Si a usted le dicen, ¿te acordás del hermanito aquel? ¿Qué hermanito? No lo ubicás, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué sigue a continuación? Es un hermano bien generoso. No, nadie dice, a pesar puede ser generoso el hermano, pero así no lo describimos. Le dice, es un chaparrito, morenito, pelo oscuro. Muchos, ¿verdad? Pero describimos cosas físicas. Tiene ojos oscuros, es algo gordito, es alto, es flaco, no sé, es moreno, es blanquito. Describimos cosas físicas y nosotros decimos, ya sé cómo es, porque ya lo ubiqué. Entonces eso significa que cuando el mundo pregunte, ¿cómo es Cristo? La respuesta es, ahí está la iglesia. La parte visible. ¿Cómo es Cristo? ¿Usted quiere saber cómo es Cristo? Cristo es como esa pareja de hermanos que entra en la iglesia. Como Él ama a su esposa, así es como Cristo ama a su esposa, que es la iglesia. ¿Cómo es el Padre Dios? El Padre Dios, ¿usted se recuerda de aquel evangélico que vive a la par suya? Sí. ¿Ha visto cómo Él trata a sus hijos? Sí, así trata Dios Padre a sus hijos. Porque es la parte visible. Pero cuán lejos hemos caído, ¿no? Porque usted conoce ese evangélico, sí, pues aquellos que se gritan y se somatan todas las noches, eso sí, pues, bueno, ese es el cuerpo de Cristo, moreteada sale la señora, ese es el cuerpo de Cristo. Así es el cuerpo de Cristo. No, muchas gracias. Siendo mundano, estoy más cerca de Dios. Muchas gracias. Pero esa es nuestra responsabilidad. Somos la parte visible. Y hay ciertas cosas que usted manifiesta de adentro hacia afuera. Es decir, hay ciertas cosas que usted siente o experimenta, pero usted las experimenta de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si usted se pone contento, ¿qué parte de su ser se pone contento? ¿El cuerpo se pone feliz? No, no necesariamente. El cuerpo refleja la felicidad del alma. Si a usted le dan una buena noticia, por ejemplo, a usted le dicen, ya depositaron. ¡Ja! ¡Aleluya! Y entonces usted anda ahí. ¿Y usted por qué está tan contento? Ya cayó un chequecito, dice, ya tengo para los chicles. Entonces nos ponemos contentos porque nuestro rostro refleja el estado interior. Pero luego tenemos que ir a pagar la luz, el agua, el internet, de la licuadora, el de Electra, no sé qué. Y ya, porque ya nos quedamos sin nada. ¿Ha visto usted personas muy serias? Usted le dice, hermano, ¿está bien? Sí. ¿No está enojado? No. Seguro. ¿Está contento?
Pero si me siguen diciendo eso, sí me voy a poner enojado. Dice. Porque vemos un desfase entre su estado interior y su manifestación externa. Decimos, yo estoy contento, pero la cara así de, como que desayunó chiltepe, ¿va? Entonces nosotros decimos, ¿será que realmente está contento? Porque el cuerpo es una manifestación del estado interior y oiga, el cuerpo también es una manifestación de la voluntad de usted. Usted toma decisiones, usted tiene una voluntad, pero el encargado de ejecutar la voluntad es su cuerpo, no es su alma. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted está ahí recostado en su sofá viendo tele y de repente usted toma una decisión. Quiero un pastelito. Quiero un pastelito. Un pensamiento flota desde el cielo. Un deseo surge en su alma. Y una mente se forma en su imagen de un pastel de chocolate dando vueltas así, con una luz. ¿Sí? Y un café, un chocolatillo, no sé, té, chirripeco, lo que a usted le gusta tomar. Y usted dice, quiero un pastelito. ¿Quién es el encargado de ejecutar esa decisión? Su cuerpo. Quedándose ahí dicen, quiero un pastel, quiero un pastel. Nunca usted va a obtener, entonces usted se tiene que levantar. Primer paso, le truena toda la espalda. Dice uno y camina a la refri porque usted dice, yo tengo un pedacito de pastel que yo dejé del último cumpleaños, ahí lo dejé. En la refri tiene que estar. Usted abre la refri y alguien encontró ese pastel mal parqueado y tomó la decisión antes que usted. Se puso más vivo y ya no hay pastel. Entonces dice, ¿qué hago? Bueno, y resulta que usted se monta a su carro, gasta gasolina, va a hacer cola a la pastelería, pelea contra el tráfico, le alega al ruletero, hace todo lo que usted tiene que hacer para regresar con su pastelito. Un montón de acciones que usted tomó para realizar su voluntad. ¿Quién tomó la decisión? La parte interna. ¿Quién la ejecutó? La parte visible. Ven a dónde voy, ¿verdad? Entonces eso significa que cuando vamos a reflejar el carácter de Cristo, Cristo refleja su carácter a través de su cuerpo. Cristo es bueno, Cristo es amoroso, Cristo es misericordioso, Cristo es fiel. Y la forma en que refleja ese carácter es a través de su cuerpo. Cuando Cristo toma una decisión, cuando Cristo dice, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero, lo hace a través de su cuerpo. Por eso es de que hay tantos esfuerzos hoy día por atacar la iglesia. Hay tantos esfuerzos por minimizar, redefinir, eliminar o descuartizar la iglesia. A lo largo de la historia siempre han habido grupos étnicos, grupos ideológicos que se han quejado de la persecución. Hay muchos grupos que dicen, a nosotros nos han perseguido, y en algunos casos es cierto, pero le voy a decir algo. ¿Sabe cuál ha sido el grupo más perseguido a lo largo de toda la historia? La iglesia. Los cristianos siempre han sido el grupo más perseguido porque el mundo siempre intentará atacar o redefinir o minimizar la iglesia. Entonces nos dicen, pueden ser cristianos pero no pueden predicar, pueden ser cristianos pero no pueden evangelizar, pueden ser cristianos pero no leen su Biblia, pueden ser cristianos pero ni se les ocurra reunirse, eso sí, jamás, por problemas de salud. Entonces no se reúnan, no hagan esto, no hagan lo otro, y siempre intentan limitar y redefinir y debilitar la iglesia, porque el enemigo sabe algo que muchos cristianos olvidan, y es que el instrumento para la voluntad de Dios el día de hoy es la iglesia. Dios cree en la iglesia, Dios ama la iglesia, y la iglesia sigue siendo la novia de Cristo. Por eso es de que como cristianos tenemos que tener cuidado. Yo conozco a muchos cristianos que dicen llevarse bien con Dios, pero no creen en la iglesia. Dicen, no, yo amo a Dios, Dios y yo, sí, mire, así, pero esos evangélicos me caen mal. Yo no me junto con los evangélicos, yo no creo en la iglesia porque en la iglesia me lastimaron, en la iglesia me hicieron esto, y es cierto, muchas veces lamentablemente eso pasa, pero el problema es que yo no puedo realmente seguir creyendo en Dios y de alguna manera divorciarme de la iglesia. Eso sería como que hubiera una pareja de esposos y yo le dijera al hermano, usted sí me cae bien, mire, usted sí lo quiero, pero su esposa, o sea, señora, ni la puedo ver. ¿Cómo así? ¿Son una carne? ¿O al revés? Hermana, usted sí, qué linda. Hermano, usted sí se casó con el mero diablo de una vez. Entonces a usted sí, pero a él no. Entonces, por lo tanto, yo no le puedo decir a Dios, tú sí, tu novia no. Tú sí me caes bien, yo sí te amo a ti, pero me cae mal tu gente. Dios dice, esa es mi gente, esa es mi iglesia.
Entonces el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza y la iglesia entonces tiene algunas responsabilidades y voy a hablar de esto rápidamente y luego terminamos. Entonces, número uno es escuchar, la responsabilidad de la iglesia es escuchar lo que Dios está diciendo a esta generación. La responsabilidad de la iglesia es escuchar lo que Dios está diciendo a esta generación. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una frase que se repite muchas veces en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. En otras palabras, el Espíritu Santo está hablando. Y déjeme decirle esto es muy importante, el Espíritu Santo está hablando hoy como siempre. Él nunca se ha quedado en silencio, Él no ha dejado de hablar, Él está activo en la iglesia el día de hoy, impulsando y guiando y liderando a su iglesia. Y sí, el Espíritu Santo sí está hablando a la iglesia el día de hoy. Pero el Espíritu Santo está hablando a la iglesia para el mundo. El Espíritu Santo utiliza a la iglesia para comunicar su mensaje. Por eso es que cada cristiano, mi amado hermano, tiene la responsabilidad de saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Cada cristiano debe aprender a escuchar por sí mismo la voz del Espíritu Santo, no siempre a través del pastor, no siempre a través del profeta, no siempre a través del servicio, no siempre a través de alguien más. Cada cristiano debe tener por sí mismo la capacidad de escuchar la voz de Dios y la responsabilidad de cada pastor y de cada iglesia es enseñarle a la congregación a escuchar la voz de Dios. En otras palabras, mi responsabilidad como pastor no es escúcheme a mí, mi responsabilidad es enseñarle a usted cómo escuchar a Dios. Porque en algún momento puede ser que usted esté en una situación y por alguna razón o motivo o circunstancia, yo no puedo estar ahí para apoyarlo personalmente, pero Dios sí va a estar allí. Entonces no siempre es llamemos al pastor, no, hablemos con Dios. Y a medida que el tiempo sigue avanzando y a medida que los tiempos se ponen más oscuros y más interesantes y más complicados, se vuelve más y más y más vital que cada cristiano sepa escuchar la voz de Dios. La diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida espiritual es en la habilidad de escuchar la voz de Dios. Los cristianos que saben escuchar la voz de Dios saldrán victoriosos, pero los cristianos que no saben escuchar la voz de Dios son los que se enfrían. Son los que, como decimos en buen cristiano, se regresan al mundo, son susceptibles a los deseos de este mundo, de las pasiones de la carne. Y oiga, los cristianos que no saben escuchar la voz de Dios son los que se van con la finta de las doctrinas equivocadas. Hoy hay más doctrinas falsas, mira, hay tantas doctrinas falsas como para tirar con onda. Usted puede, por montones salen las doctrinas falsas. Y hay que saber discernir. Hay que saber diferenciar. Antes eran solo los mormones y los testigos y ahora salen con una de cosas. Usted no puede abrir su Instagram, su Facebook, su YouTube, su red social de preferencia sin encontrar muchos mensajes. Algunos son buenos, muchos son malos, lo siento. Algunos sí predican lo que la palabra dice, muchos no. Ay, entonces hermano, ¿y cómo sé la diferencia? Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. La iglesia debe aprender a escuchar la voz de Dios. Qué terrible es. Creo que es Primero de Crónicas que habla de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, sabían qué hora es. Qué terrible es que la iglesia no sepa qué hora es. Qué terrible es que la iglesia no sepa lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, vaya en esta dirección, esto es lo que... Y la iglesia ahí haciendo otras cosas. Entonces la iglesia debe... escuchar lo que Dios está diciendo a esta generación. Número 2, la iglesia debe hablar lo que Dios está hablando a esta generación. Significa que la iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios. Debe decir exactamente lo que Dios está diciendo. El mismo libro de Apocalipsis dice que nunca deberíamos ni añadir ni quitar al mensaje de Dios. Y la tentación el día de hoy es por querer quedar bien con cierto grupo, dejamos de hablar lo que Dios realmente está hablando. Dios no cambia. Para Dios hay ciertas cosas que han sido buenas siempre y siempre van a ser buenas. Y para Dios hay ciertas cosas que siempre han sido malas y siempre van a ser malas. Y como iglesia nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en llamar las cosas que Dios llama buenas, malas. O las cosas que Dios llama malas, llamarlas buenas.
Y la presión que el mundo ejerce, que el sistema ejerce, es la presión de intentar redefinir el mensaje de la iglesia. Es decir, ustedes pueden predicar, pero digan solo lo que yo les quiero, lo que yo quiero que digan. Como algunos de ustedes, hace algunas semanas yo tuve la oportunidad de viajar al extranjero, a viajar al norte de Europa con mi abuelo. Y Suecia, el país en donde estuve, es un país muy secular. Ellos están a años luz del secularismo de aquí de Guatemala, gracias a Dios, y espero que Guatemala nunca llegue a esos niveles. Pero el gobierno hace algo muy interesante. El gobierno de Suecia es un gobierno socialista, es un gobierno totalmente secular, ateo. Y lo que el gobierno de Suecia hace es de que cuando llega a una iglesia y dice, nosotros queremos abrir un colegio cristiano, el gobierno de Suecia dice, muy bien, con mucho gusto, nosotros sí lo financiamos todo. Entonces la iglesia dice, aleluya, ahí está el favor de Dios. Y luego, después de que ya lo han pagado todo, viene el gobierno y dice, muy bien, ahora ustedes tienen que enseñar la agenda gay. Y si no, les quitamos el subsidio. Y muchas iglesias dicen, nosotros no tenemos dinero para mantener este colegio sin la ayuda del gobierno. Pero si no hacemos lo que ellos nos dicen, nos van a cerrar, nos van a clausurar. Eso es exactamente lo que el mundo hace. El mundo dice, vaya, está bien, existan, pero digan lo que yo quiero que digan. Y la prueba de fidelidad de la iglesia es tener las agallas espirituales a denunciar las obras de las tinieblas en cualquiera de sus manifestaciones. Y eso significa caerle muy mal a ciertas personas, pero ese es el precio que hay que pagar. Dios espera y demanda de sus profetas en cada generación que digan exactamente lo que Él les está diciendo que tienen que decir. Dios se le aparece al joven Samuel, pobrecito Samuel. Samuel creció en el templo y está chiquito, todavía es un adolescente. Dios se le aparece a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y esta es la primera palabra profética que le van a dar a Samuel, su debut en la profecía. Y le dicen, anda a decirle a Eli sus verdades. Anda a decirle a Eli que él y sus hijos son unos corruptos y yo los voy a remover, los voy a quitar de mi presencia porque han pecado contra mí. Anda a decirle, pues, Samuel tiene que ir a decir a su jefe que Dios se lo va a echar. Pues eso es lo que le dice. Y Elí le dice, ¿Dios te habló? Sí. ¿Y qué te dijo? Qué bonito hubiera sido, dice el Señor que vas a ganar 1 millón de quetzales. Dice el Señor que vas a ir a poner una iglesia a las Bahamas. Qué bonito sería. Pero en lugar de eso, Samuel le tiene que decir a Elí, Dios dice que sos un malvado, que Él está disgustado contigo y te va a remover de ti. Pero esa es la prueba de fidelidad que Samuel tiene que pasar para ser un verdadero profeta. Y la iglesia en cada generación tiene que pasar por la misma prueba de fidelidad para ser el verdadero profeta de Dios a esta generación. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de hablar las cosas a esta generación. Apocalipsis capítulo 2 verso 20 dice, está hablando a la iglesia de Tiatira y dice Jesús, pero tengo algunas cosas contra ti, tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. La iglesia en Tiatira, ¿cuál es el problema de esta iglesia? Ellos toleraban a Jezabel, la cual Dios no tolera. En otras palabras, habían cambiado sus estándares, habían dejado de escuchar, habían dejado de hablar y por lo tanto sus estándares habían cambiado. Empezaron a tolerar cosas que Dios nunca hubiera tolerado, incluyendo, no sabemos si era una señora que se llamaba Jezabel, no sabemos si era una secta, no sabemos si es un espíritu al que se refiere, puede ser las 3 cosas. Pero lo que sí estoy casi seguro es que yo le apuesto como lo que usted quiera, que digamos que fuera una mujer, digamos que realmente está hablando de una señora física que se llama Jezabel que andaba en la iglesia. Yo estoy seguro que esa señora no se apareció un domingo por la mañana en uno de los servicios con los hermanos tiatirecos, no sé cuál es el gentilicio de Tiatira, tiatirenses. Estoy seguro que ella no se apareció un domingo por la mañana a decir, hermanos, buenos días, yo soy Jezabel y vengo a seducir a todos los hermanos de esta iglesia para caer en promiscuidad sexual. Y todos dijeron, pasa adelante, hermano, jamás hubieran dicho. Pasa adelante, hermana Jeza, siéntese aquí. Nadie dijo eso. Porque nadie lo hace así, pero les apuesto que fue una manera tan sutil, tan silenciosa, poco a poco. Cuando ellos se dieron cuenta, estaban tolerando y aceptando cosas que Jesús dice, yo a ella no la tolero, pero ustedes sí la toleran. Poco a poco han ido cambiando. Es una lección para todos nosotros, ¿no? ¿Qué cosas tolero yo en mi vida que Dios no tolera? ¿Cómo llegaron esas cosas a mi vida?
No llegaron de la noche a la mañana, no llegaron desenmascaradas, llegaron de una manera tan sutil. Y ahora, dice Jesús, esto tengo contra ti. Entonces hay que alinearnos a los estándares de Dios y solamente a los de Dios. Y por último, la iglesia debe ser fiel. La iglesia debe ser fiel. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Jesús le habla a la iglesia en Filadelfia. Por cierto, de estas 7 iglesias, hay 2 a las cuales Jesús no les dice nada negativo. La iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Por eso usted va a encontrar muchas iglesias evangélicas con el nombre Esmirna y Filadelfia. No sé si alguno de ustedes ha visto una iglesia que se llama Filadelfia. ¿Por qué? Por esto. Ahora, usted nunca va a encontrar una iglesia evangélica que se llama Pérgamo o Sardis, porque esas son las peores. Jesús le dice a la de Sardis, por ejemplo, tú piensas estar vivo, pero estás muerto. A la Odisea es la más famosa, ¿verdad? Porque es la que estaba tibia, ¿verdad? No, ni frío ni caliente estaba. Entonces nadie le va a poner iglesia, la Odisea. Pero tibios los hermanos, la peor Tiatira, ya vamos comenzando mal porque pues ahí está Gesa, ¿verdad? Entonces, pero a la de Filadelfia Jesús no le dice nada malo. Y en Apocalipsis 3:11 Jesús le dice, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. La iglesia debe permanecer fiel. La iglesia debe mantenerse en lo que siempre ha sabido hacer. La iglesia debe mantenerse fiel al mensaje. Debe seguir proclamando el mismo mensaje. No estamos aquí para ser relevantes, no estamos aquí para ser populares, no estamos aquí para ganar adeptos, estamos aquí para proclamar fielmente el mensaje de Dios. La iglesia debe ser fiel al evangelio. El evangelio sigue siendo la respuesta al mundo. La pregunta no es la misma, entonces la pregunta sigue siendo la misma, entonces la respuesta también debería ser la misma. El problema sigue siendo el mismo y por lo tanto la respuesta sigue siendo, la respuesta al mundo no es mayor educación, no es la filosofía, no es la psicología, la respuesta a los problemas del mundo no es otro gobierno, no es otro sistema económico, la respuesta a los problemas del mundo es porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa sigue siendo la única respuesta y por lo tanto como iglesia debemos ser fieles a ese mensaje. Ese es el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo.